Hola, hola, mi gente seriéfila, qué gusto enorme tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que listísimos, porque hoy nos vamos a sumergir en un mundo de emociones intensas, giros inesperados y dramas que te dejarán pegado a la pantalla. Sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de las series turcas, pero no de cualquier serie turca, no señor. Hoy vamos a explorar esos dramas familiares que te roban el aliento, esos que te hacen reír, llorar y hasta gritarle a la tele. Si eres de los que ama las historias con pasiones desbordadas, secretos ocultos y relaciones complicadas, este es tu vídeo. Y si todavía no te has adentrado en este universo, prepárate porque estás a punto de descubrir un nuevo vicio. Así que sin más preámbulos, ponte cómodo, trae tu cafecito o tu snack favorito y acompáñame en este viaje por las entrañas de las familias turcas. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, no te vayas sin darle al botoncito de suscribir y activar la campanita, así no te perderás ninguno de nuestros contenidos llenos de emoción y drama. Ahora sí, empezamos. Prepárense porque vamos a ir a fondo. Las series turcas se han ganado un lugar especial en nuestros corazones, y es que tienen un ingrediente mágico que nos atrapa desde el primer episodio. Pero, ¿qué hace tan especial a los dramas familiares turcos? Creo que la clave está en su capacidad para reflejar las complejidades de las relaciones humanas de una manera muy intensa y realista. Los lazos familiares, esas conexiones profundas que nos unen y nos separan, son el eje central de estas historias. Veremos familias que luchan contra la adversidad, secretos que amenazan con destruirlo todo, amores prohibidos y un sinfín de conflictos que nos harán cuestionarnos nuestras propias vidas. Y hoy quiero presentarles algunas de las joyitas que no se pueden perder. Vamos a empezar con una que seguro ya han escuchado, pero que merece una mención especial, Hermanos. ¿Han escuchado hablar de ella? Bueno, si no lo han hecho, déjenme contarles que es una montaña rusa emocional. La historia sigue a 4 hermanos que quedan huérfanos y tienen que aprender a sobrevivir en un mundo que parece estar en su contra. Las dificultades que enfrentan, los sacrificios que hacen unos por otros y los lazos irrompibles que los unen te llegarán al corazón. Veremos cómo se enfrentan a la pobreza, la injusticia y la maldad de aquellos que quieren aprovecharse de su vulnerabilidad. Cada episodio está cargado de drama, pero también de esperanza y amor fraternal. Prepárense para llorar a mares, les aseguro que no se arrepentirán. Y hablando de familias que lo han pasado mal, tenemos que hablar de Madre. Esta serie no solo te va a tocar el corazón, sino que lo va a estrujar. La historia gira en torno a una joven maestra que decide hacerse cargo de una de sus alumnas, quien sufre maltrato por parte de su madre y su padrastro. Es una historia que te hará reflexionar sobre la importancia del amor, la protección y la valentía. Las actuaciones son impecables y la trama te mantendrá en vilo desde el primer minuto hasta el último. Además, la serie aborda temas muy delicados, como el maltrato infantil, de una manera muy responsable y conmovedora. Es una historia que te va a hacer pensar y que te recordará que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Cambiando un poco de registro pero sin perder la intensidad, quiero hablarles de Mujer. Esta serie narra la historia de Bahar, una mujer que lucha por sacar adelante a sus 2 hijos tras la muerte de su marido. Sin embargo, la vida de Bahar da un giro inesperado cuando su madre, a quien creía muerta, vuelve a aparecer en su vida. Y para colmo de males, empiezan a surgir secretos familiares del pasado que lo cambiarán todo. La serie es un canto a la fortaleza de las mujeres y a la importancia de la familia, incluso cuando ésta es disfuncional y compleja. Bahar nos enseña lo que es el amor incondicional y lo que una madre es capaz de hacer por sus hijos. Y créanme, esta serie tiene unos giros argumentales que te dejarán boquiabierto. Prepárense para una verdadera montaña rusa de emociones. Ahora, vamos a subir un poquito el nivel de tensión con Yerde, o en español, Infiltrado. Aquí no solo tenemos drama familiar, sino también una dosis de acción y suspense que te mantendrá pegado al asiento. La serie nos cuenta la historia de 2 hermanos que son separados de niños y que, sin saberlo, terminan en bandos opuestos. Uno se convierte en un agente de policía y el otro en un miembro de la mafia. Sus caminos se cruzarán, pero sus identidades permanecerán ocultas. La lucha entre el bien y el mal, los lazos de sangre y los dilemas morales están a la orden del día. Es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del destino y las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Y si les gusta la acción, esta es su serie. Pero no todo es drama y sufrimiento en L.
A series turcas, también hay historias que nos hacen soñar y creer en el amor. Y un ejemplo perfecto de ello es Amor Eterno. La historia sigue el amor prohibido entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que tendrán que luchar contra viento y marea para estar juntos. La serie está llena de romance, pero también de intriga y secretos del pasado que amenazan con separarlos. Y si les gusta el drama romántico, esta serie es imprescindible. Además, la química entre los protagonistas es simplemente arrolladora. Prepárense para suspirar. Y ya que hablamos de amor, ¿qué tal si nos adentramos en un mundo de bodas arregladas, tradiciones ancestrales y corazones rotos? Les hablo de Erkay. Esta serie te sumerge en un conflicto entre dos familias muy poderosas, los Aslanbey y los Adolu. Miran, miembro de los Aslanbey, busca venganza por la muerte de sus padres y su plan es conquistar a Reyyan, una joven de la familia contraria. Pero el destino, como siempre, jugará sus cartas y los llevará por un camino que no se esperaban. La historia está llena de pasión, odio, secretos y tradiciones que te harán reflexionar sobre la importancia del honor y el amor. La serie tiene unos paisajes impresionantes y la música es simplemente cautivadora. No se la pierdan. Y si les gustan las series con toques de misterio, les recomiendo muchísimo Kuzgun. La historia gira en torno a Kuzgun, un joven que regresa a su barrio tras varios años para buscar venganza por la injusticia que sufrió su familia. A medida que Kuzgun se adentra en los entresijos de su pasado, iremos descubriendo secretos y traiciones que te dejarán sin aliento. La serie tiene un ritmo trepidante y te mantendrá al filo del asiento en cada episodio. Además, la ambientación es magnífica y te transportará a un mundo lleno de intriga y peligros. Y hablando de series que te dejan sin aliento, no puedo dejar de mencionar Kukur. Esta serie es una auténtica bomba de adrenalina. La trama sigue a una familia que controla el barrio de Kukur, en Estambul, un lugar lleno de peligros y secretos. La serie tiene mucha acción, pero también mucho drama y personajes muy complejos que te harán reflexionar sobre la lealtad, la familia y el poder. Prepárense para sumergirse en un mundo oscuro y apasionante que no les dejará indiferentes. Ahora, cambiemos un poco el tono y hablemos de una serie que te hará sonreír y reflexionar al mismo tiempo, Erkencikus. Esta serie es una comedia romántica que narra la historia de Sanem, una joven que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y que se enamora de Kan, el dueño de la empresa. La serie está llena de situaciones divertidas y románticas, pero también tiene un mensaje muy bonito sobre la importancia de ser uno mismo y de luchar por nuestros sueños. Y si les gustan las comedias románticas con un toque turco, esta es su serie. Además, la pareja protagonista tiene una química increíble. Pero no todas las series turcas son sobre amor y dramas familiares, también hay algunas que abordan temas sociales muy importantes. Un ejemplo de ello es Anne, que aunque ya la mencioné, merece otra mención por su abordaje del maltrato infantil. La serie trata temas muy delicados, como la violencia doméstica y el abandono, pero lo hace de una manera muy respetuosa y conmovedora. Es una historia que te hará reflexionar sobre la importancia de la protección de la infancia y sobre la responsabilidad que todos tenemos para crear un mundo mejor. Y hablando de temas sociales, tenemos que hablar de Kara para Aşk. Esta serie combina drama familiar con una trama de intriga y corrupción policial. La serie sigue la historia de un policía que investiga la muerte de su prometida y que se encuentra con una trama de lavado de dinero y corrupción que llega hasta lo más alto. La serie está llena de giros inesperados y te mantendrá al borde del asiento en cada episodio. Además, los personajes son muy complejos y te harán reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal. Y si les gustan las series con un toque de época, les recomiendo muchísimo Payitat Abdülhamid. Esta serie nos transporta a la época del Imperio Otomano y narra la vida del sultán Abdülhamid II. La serie está llena de intriga política, guerras y conspiraciones que te mantendrán pegado a la pantalla. Además, la ambientación y el vestuario son impecables. Si les gusta la historia, esta es su serie. Y antes de terminar, no puedo dejar de mencionar Sila. Esta serie cuenta la historia de Sila, una joven que es obligada a casarse con un hombre al que no conoce para evitar una guerra entre dos familias. La serie aborda temas como el matrimonio forzado, las tradiciones y la lucha de la mujer por su libertad. Es una historia que te hará reflexionar sobre la importancia de la igualdad y el respeto. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de Yarg. Esta serie nos sumerge en el mundo de la abogacía y la justicia, pero con un toque de drama familiar.
que la hace irresistible. La historia sigue a un fiscal y una abogada que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso y que inevitablemente terminan enamorándose. La serie está llena de intriga, secretos y dilemas morales que te harán reflexionar sobre la naturaleza de la justicia. Y como no podía ser de otra manera, los conflictos familiares también jugarán un papel fundamental en la trama. Y así, después de este recorrido maratónico por el universo de las series turcas, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo y que se hayan animado a descubrir algunas de estas joyitas. Resumiendo un poco, hemos visto que los dramas familiares turcos tienen una capacidad única para engancharnos gracias a su intensidad emocional, a sus personajes complejos y a las historias llenas de giros inesperados. Hemos hablado de series que te harán llorar a mares como Hermanos o Madre, series que te harán suspirar de amor como Amor Eterno y Erkay, series que te dejarán al filo del asiento como Yerde y Kukur, y series que te harán reflexionar sobre temas sociales muy importantes como An y Kara para Aşk. También hemos explorado series con toques históricos y hasta comedias románticas, demostrando la gran variedad de propuestas que podemos encontrar en las producciones turcas. En definitiva, hemos visto que las series turcas tienen algo para todos los gustos y que si les das una oportunidad, te atraparán de principio a fin. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por ser parte de esta comunidad seriéfila y por compartir su pasión por las historias que nos hacen vibrar. Si les ha gustado este vídeo, no olviden dejarme un me gusta, así me ayudan a saber qué tipo de contenido les interesa más. Y por supuesto, me encantaría leer sus comentarios, ¿qué serie de las que mencionamos les gustó más? ¿Qué otra serie turca nos recomendarían? ¿Hay alguna que les haya marcado especialmente? Los leo con atención. Y antes de despedirme, los invito a compartir este vídeo con todos sus amigos seriéfilos, así juntos podemos seguir descubriendo nuevas historias y compartiendo esta pasión que nos une. Y ahora sí, me despido con un abrazo virtual, pero con la promesa de volver pronto con más recomendaciones, más análisis y más contenido de calidad para todos ustedes. Recuerden, la vida es muy corta para ver series aburridas, así que a darle play a esos dramas turcos que nos hacen sentir vivos. Hasta la próxima, y no olviden suscribirse.